A ver, Lucas, ¿está conectado usted? Sí, Ya. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Ya? Usted me dice más o menos qué se le ocurre y todo, según lo que hemos visto, pero la idea es que vayamos complementando una respuesta entre nosotros. ¿Cuál es la primera pregunta que sale acá como pregunta final? ¿por qué es importante hacerse la pregunta por el conocimiento? Bien, ¿por qué tú crees que es importante hacerse esa pregunta? Porque es como la búsqueda última del ser humano, es lo que al fin de cuentas le da valor a su existencia y con ella nuestra vida un poquito más plena, un poquito más bonita. ¿Ya? Muy bien, me gustó tu respuesta, ¿ya? Que tiene que ver con la plenitud, tiene que ver con la búsqueda también, ¿ya? Y tiene que ver con una especie de vocación humana al saber. Muy aristotélico, Lucas. Muy bien. Isabel, ¿está por ahí? Sí, profe, dígame. Sí, Isabel, la misma pregunta. ¿Por qué es importante hacerse una pregunta sobre el conocimiento? ¿Mm? Em, para hacer, no sé, para hacer un planteamiento, no sé. ¿Ya? Sí. Puede ser, vamos a rescatar también tu idea, para plantear ciertos procesos, ciertas formas de conocer. ¿Ya? Vamos a complementarla con, a ver, a ver, Alexandra, ¿está por ahí? Alexandra, ¿está por ahí? ¿Visita? ¿Sí? Vamos, chiquillos, rápido. ¿No? ¿Tiene audio Alexandra? Bueno, Alexandra no está. Mayerly, ¿se encuentra disponible Mayerly? Sí, profe. Ya, Mayerly. La misma pregunta. ¿Por qué es importante hacerse una pregunta sobre el conocimiento? ¿Mm? No sé, para como que sacar un análisis, o no sé, ¿Ya? Puede ser. para ¿Ya? como, no sé, descubrir, sacar un análisis. ¿Ya? Vamos a recoger entonces las tres apreciaciones. ¿Ya? Chiquillos, es muy importante hacerse una pregunta por el conocimiento, porque tal como dijo Lucas, el conocimiento es una vocación humana. ¿Ya? Como dice Aristóteles, todos nosotros tendemos a saber, pero ese saber es utilizado de distintas formas y como dice, por ejemplo, Isabel, tiene distintas fuentes, ¿ya? Distintos caminos del saber. ¿Ya? Y tal como dice Mayerlin, tenemos que asumir que la importancia del conocimiento radica en que cada persona tiene que hacer su constructo del conocimiento. ¿Ya? Cada persona tiene que construir su conocimiento porque el conocimiento no es evidente. Por ejemplo, cualquier saber, ya sea un saber matemático, desde la biología, desde cualquier ciencia, puede ser evidente para el científico, pero no puede ser evidente para las otras personas. Y el camino al conocimiento trata de buscar esa evidencia. Y en eso estamos. Los filósofos, tanto Platón, Aristóteles y Descartes, están buscando una evidencia sobre el conocimiento. Y para eso plantean distintas vías. Bien, vamos a la segunda pregunta. A ver, Francisca, ¿estás por ahí? Francisca Rivas. Sí, profe. Francisca, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Dónde radica el conocimiento verdadero? Ya, ¿En el uso de la razón o en los sentidos? muy bien. ¿Dónde cree usted que radica? Yo en el uso de la razón. ¿Ya? ¿Por qué? No, o sea, sí, 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 en la razón. ¿Por qué puede ser la razón? A ver. Porque los sentidos pueden como... ah, no tengo la palabra, pero como intervenirlos, Ya. intervenir la razón, o sea, no, como modificar la razón, por así decirlo, Ujú. de forma tanto positiva como negativa. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, Francisca. Porque, Sí, 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 sí que tú, sí que tú, sí que tú. porque, por ejemplo, no sé, pasa que uno está enamorado, por ejemplo, Ujú. y antes de estar enamorado tiene una postura frente a eso, o frente a alguna cosa, o una decisión frente a alguna cosa. Y los sentimientos de cariño o de amor hace que eso se vaya como modificando, cambiando,
y no llega a ser lo mismo siempre. Generalmente como que no es lo mismo. Puede cambiar tanto drásticamente Ujú. como todo lo contrario a algo como muy pequeñito. Ya, ya. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Los sentidos los sentidos nos pueden engañar según lo que podemos pensar. Y eso es súper bueno, mira. Francisca, te voy a poner un ejemplo de lo que estaba viendo hoy día en la televisión. Bueno, no en la televisión, sino que en un programa de radio. Mira, cuando nosotros hablamos de los sentidos, ¿ya? Hablamos simplemente de lo que vemos, o lo escuchamos, o sentimos, ¿ya? O percibimos en realidad. Por ejemplo, en esa mesa, había una mesa de 3 personas, ¿ya? Uno de los panelistas era una persona transgénero, ¿ya? Si yo veo una persona transgénero, por ejemplo, solamente con mis sentidos, evidentemente sus rasgos no corresponden al género que representa. ¿Está de acuerdo usted, Francisca? Solamente sus rasgos. Sí, Claro, solo los rojos. son los rasgos, muy bien, solo los rasgos. Porque evidentemente una persona transgénero, por ejemplo, si su identidad sexual, ¿ya?, es femenina, pero su género es masculino, no va a corresponder si es que yo solamente lo miro. Pero si yo encuentro la razón, ¿ya?, de por qué esa persona se presenta como se presenta, y yo tengo la salvedad de darle la dignidad que se merece, ¿ya? Yo ocupo su nombre social para dignificar lo que yo estoy viendo. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Sí, Francisca? Sí, Sí. Eso es muy evidente. Por ejemplo, cualquier persona te va a decir, pero es que ella no es hombre o no es mujer. Pero ojo, el uso de la razón a nosotros nos permite ir más allá de lo que nosotros vemos, y por eso es importante poner el énfasis en la razón. Los sentidos son el primer acercamiento, porque el primer acercamiento en ese ejemplo es que yo veo a la persona, ¿cierto? Yo la estoy viendo. Pero la razón me indica cómo interpretar aquello que yo estoy percibiendo. ¿Bien? Ese es el camino del conocimiento. Así es, así es, así es. Por ejemplo, si ustedes ven cualquier cosa, ¿ya?, después la pueden juzgar, ¿no? Y así nosotros trabajamos sobre la razón. ¿Bien? Muy bien, Francisca, me encantó tu respuesta. Muchas gracias. A ver, Navea, ¿estás por ahí? No, profe, estoy durmiendo. Ya. Ah, Está dormido, está despierto, no sabe cuál es la realidad, igual que Descartes. Usted. claro, claro, claro. 3, dice, ¿le hacemos más caso a la lógica o a la intuición, Pablo? ¿Qué cree usted? Está difícil. ¿A qué le hacemos más caso? ¿A la lógica o a la intuición? Por Yo creo que la ejemplo, intuición, ¿ya? ¿Por qué la intuición, Pablo? porque yo cacho que nos dejamos ir más por los sentimientos ¿Ya? que por la razón, ¿no? Pero un sentimiento puede tener razón o no. ¿Qué cree usted? Yo creo que puede y no puede, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? A ver. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? A ver. Una persona que realiza un sacrificio, por ejemplo. Se sacrifica por los demás. ¿Ya? ¿Tú crees que hay una razón o solamente impera una intuición ahí? ¿Qué crees tú? ¿Mm? Ah, Mayerlin quiere opinar. A ver, Mayerlin, ¿por qué dice depende? A ver, Mayerlin le va a tener un señal. Profe, yo, o sea, bueno, yo digo depende porque hay personas que se llevan más por la lógica y hay otras que se llevan más por Por la intuición. por la profe, lo mismo que intuición. acabo de decir yo. Claro. Porque, o sea, ay, cállate, Pablo. Depende de la situación. Es depende Exacto. del presente. Depende, no, pero igual de cada quien, porque hay, por ejemplo, situaciones en las que amerita irse por lo lógico y hay personas que no le hacen caso a lo lógico, sino a la intuición. Claro. Igual que viceversa. depende de la persona y del momento y de la situación. Claro. Muy bien, ahí usted, Profe, dígame.
Que igual yo creo que debe ser por la forma de que uno vive Ujú, o de la crianza, de ¿ya? cómo va a elegir, si va a elegir hacer esto o hacer lo otro. Por ejemplo, Ujú, em, en caso de la mayoría, ujú, cuando uno lo cría el papá y la mamá, ujú, es como que tratan de hacer que el niño se valga por sí mismo y sí, que él sea primero, ujú, que se preocupe de él, primero de él y después de lo otro. ujú, Pero hay casos que los niños, cuando no suelen tener, y es algo, un estudio psicológico, ¿ya? que no suelen vivir con los papás, suelen tratar de ayudar siempre a los demás o igual a los niños que han tenido problemas en la casa, como Ujú, que les cuesta tomar decisiones por sí mismos. Y eso es una realidad, no es una mentira. ujú, Entonces siempre como que andan dependiendo de los demás o tienen dependencia emocional o física. Yo creo que va más en casos de la mentalidad de cada uno. O sea, no en la forma de actuar, sino que en la forma de cómo está tu mente. Si está tranquila o está ¿cómo se llama? Atrapada en algo. No sé si usted concuerda conmigo, es que sí, mira, hay algunas cosas levanta la psicología. que claramente que están dentro de la base psicológica, ¿ya? Y que claro, hay ciertas condicionantes que a ti te llevan a elegir un camino o el otro, ¿ya? Pero, sin embargo, a mí me llama la atención de que todos, por ejemplo, intuyen, a propósito de de la palabra, que la responsabilidad de la elección está en el mismo sujeto, ¿ya? Es la persona finalmente la que va a elegir un camino o el otro. El problema con la intuición es que la intuición no es evidente, ¿ya? Que cualquier persona, por ejemplo, ya tiene como una especie de cachativa y puede ser una genialidad tremenda, tremenda. Pero sin embargo, es la lógica lo que nosotros nos iguala, ¿ya? Uno puede tener una capacidad muy intuitiva, por ejemplo, ¿ya? Pero es la lógica finalmente la que nos permite a nosotros discernir entre ya sea lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, lo verdadero o lo falso. Eso es lo que nosotros nos hace ser partícipe de este mundo lógico y bien estructurado como es el mundo de la filosofía, el mundo que tenemos. Por ejemplo, supongamos que Isabel, ¿ah, Isabel está por ahí? Dígame. Ya, Isabel, usted por intuición se va a comprar hoy día el Kino. Y yo, ¿Cómo? usted por intuición se va a comprar hoy día el Kino. ¿Ya? Va a jugar un juego de azar. Ya. ¿Ya? Y yo intuyo que usted se lo va a ganar. Le juro, le aseguro que usted se lo va a ganar. Pero No lo pues se le escucho, fue el profe. audio. No lo escucho, no lo escucho. Se le fue el audio, profe. Ahora sí. Hay una tetera, ¿o no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Así, profe. Ya. Es ¿Qué que me decía? ya, yo les decía que Isabel hoy se va a comprar un juego de azar. Y yo intuyo que se lo va a ganar. Ya. La pregunta es, ¿podemos tener certeza de esa intuición que acabo de tener? Hay muy poca probabilidad. Muy bien, muy poca probabilidad. O sea que es muy difícil que una intuición a mí me proyecte una verdad. ¿Ya? Yo la puedo Yo la interpretar. intuición la veo más como por algo en los sentimientos. O sea, siento que si uno siente algo, Ujú. como angustia o algo así, es que puede que algo pueda pasar. Claro, Así pero... como, Yo no sé, igual lo pensaba como así. algo y sienta Ah, ya. angustia y Ujú, después no sé, se entera que algo pasó, que a ujú. alguien le pasó algo y esa persona sintió la angustia y sentía que algo podía pasar. A eso yo veo más como la intuición, la veo como algo más conectada con los sentimientos. Claro, claro, sí, sí, sí. Muy bien, muy buena. Profe, Dígame. que yo pienso igual que la Isa, porque es como, por ejemplo, no sé, cuando uno está bien, pero como, por ejemplo, en la casa hay como un ambiente tenso, Ujú. y es como que de la nada de ese ambiente tenso, uno después vuelve y se enoja, o empieza a estar como más pesado, o algo así. Entonces, igual Ujú. como que yo lo veía así como la intuición, no la veía como intuición, así como, me tinca, ¿qué esto? Es como ¿Verdad? algo que se siente. Claro, sí, sí, sí.
Sí, mire, Igual, por ejemplo, profe, tiene ¿dime? que igual tomar la característica del estado mental de cada uno, si tiene alguna condición difícil. Ujú, Por perdón, por ejemplo, la depresión lleva ujú, al cabo de que llega a tener más desconfianza y no piensa con la razón, sino que piensa más con el sentimiento. claro. O a veces cuando una persona es bastante orgullosa de sí misma, no va a pensar tampoco con el sentimiento de cada uno porque se centra más en sí misma. Entonces va en la crianza, yo creo. O tal vez puede ser que la crianza es buena o su estado mental es malo. Ujú. Ya, mire, por ejemplo, Yo creo que eso no está- tiene nada que ver con lo no, de la intuición. si Y tiene que ver, tiene que ver, pues, si tiene que ver. Lo que pasa es que es muy... Isidora, ¿ya? Lo que pasa es que Isidora está proponiendo una metodología, ¿ya? Que Ah, tiene que ver ya. con la psicología. Por eso está, está bien su argumentación, ¿ya? Pero Isidora, te voy a invitar a pensarlo más desde el ámbito filosófico, ¿ya? Poniendo como entre paréntesis, ¿ya? Profe, se quedó pegado. Que le digo que le voy a invitar a pensarlo un poquito más del ámbito filosófico, a poner entre paréntesis, ¿ya? La certeza del sujeto, ¿ya? De la persona, sino que estamos hablando, ¿ya? Más bien de la lógica y de la capacidad que tiene. Profe, se quedó pegado y ya no sé qué dijo. Ya. Voy. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, Ya, así que devuélvase a todo lo que estaba diciendo porque nos estaba vamos hablando a devolver. solo. Quedó en que la Isi lo veía de un modo psicológico. Sí. Eco. Entonces hay que poner entre paréntesis, ¿ya? Los saberes de la psicología para pensarlo desde la lógica y la razón, que es finalmente lo que nosotros nos hermana en ese sentido. ¿Ya? Pueden haber muchísimos casos particulares, ¿ya? De cada uno de los procesos psicológicos y todos esos casos como origen particulares, pero en realidad, ¿ya? Los seres humanos siempre nos vamos a encontrar en estas condiciones lógicas. Por ejemplo, vamos a abordar los temas que estaban ustedes exponiendo bajo el siguiente ejemplo. ¿Ya? Eh, a ver, ¿cómo lo ponemos? La lógica y la intuición. Eh, a ver, espérame un ratito. Ya. Por ejemplo, el tema de el destino. ¿Ya? ¿Han escuchado esa palabra ustedes? ¿El destino? ¿Mm? Y Sí. ¿Sí? Sí. igual los lazos de Ajá. que no todo ocurre por casualidad. Claro. Nosotros podemos entender el destino, ¿ya? Desde un ámbito macro. Por ejemplo, supongamos que, voy a aprovechar de usar el mono que me hizo mi hijo, supongamos que este monito, ¿ya? Y que este es el destino. A ver, mi mano es el destino, ¿ya? Y yo muevo los hilos, ¿ya? ¿El monito puede ver los hilos que lo mueven o no? Yo creo que no. No. Entonces, la lógica, ¿ya? Te indica que esos hilos, como yo no los puedo ver o no puedo ver las causas de lo que es, ¿ya? Pero sí se pueden sentir. Claro, se pueden sentir, pero no puedo saber las causas. Ese es el problema. ¿Cachai? No puedo saber las causas de por qué, por ejemplo, mi vida se mueve para allá o para acá. Pero el sujeto tiene la responsabilidad de pensar lógicamente que sus acciones tienen consecuencias. ¿Me entiendes? Puede haber un destino acá, puede ser el genio maligno, puede ser Dios, un Dios bueno, puede ser lo que usted quiera, ¿ya? Pero el sujeto siempre sabe que tiene una decisión. Siempre lo sabe. Y esa decisión tiene que ser lógica. Los sentimientos también tienen lógica. Por ejemplo, cuando Isidora hablaba del estrés, y ahora me acordé lo que iba a hablar, Isidora, el estrés es un mecanismo psicológico, ¿ya? Muy antiguo, que a nosotros nos permite sobrevivir, nos alerta. ¿Sabía usted eso, cierto? ¿Mm? Sí, yo sabía que todavía teníamos instinto, por algo están los 5 sentidos, Muy bien. que
que, por ejemplo, en una situación de peligro, Ujú, por ejemplo, pongamos el caso de que vais caminando por la noche, ujú, el caso de una mujer ¿ya? sola, Sí, sí. ahí se activan como se puede activar, ¿cómo se llama esto? Tus sentidos, por ejemplo, el del oído Ujú, o el de la vista, ajá, se vuelve más fuerte. Entonces, ahí como que nosotros, yo creo, en mi caso, yo presentaría si va a pasar algo malo. O claro, sea, me apuraría, correría, claro, o pero, tendría algo para poder defenderme, claro. Pero porque fíjate, uno nunca sabe. fíjate que tú dijiste algo muy importante. Lo presiento, pero a su vez, ¿ya? Yo puedo No lo prever, puedo ver. claro, lo puedo ver y lo Ya me puedo perdí, prever. profe, ¿de qué pregunta estamos hablando? Estamos hablando de la intuición todavía, Ay, la intuición. Y como lo puedo prever Isidora, ahí estoy ocupando la razón. Porque, por ejemplo, prever, supongamos, esto, si yo lo suelto, ¿qué va a pasar? Si suelto ese monito, ¿se va a caer o no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, obvio. Claro, obvio, obvio. Y ahí yo puedo saber, mi mente puede, mi capacidad de razonar, puede prever las acciones. Igual como el ejemplo de Isidora, que si está sola por la calle, ¿ya? Y si escucha un ruido extraño, por ejemplo, o se siente perseguida, puede prever que puede pasar una situación de peligro. ¿Me entiendes, Isidora? Sí. Sí, sí, profe. Muy bien. Isidora, con usted vamos a pasar a la 4. 4. Dice, ¿cómo dice? Em, Déjeme acercar que estoy en el celu. Ya. Nos preguntamos usualmente por las causas de los fenómenos. Ujú. Vamos a entender fenómenos ahí, Isidora, por todo lo que hay. Sí. ¿Nos preguntamos por Em, las causas? yo creo que sí. Ya. Hay que preguntarse por las causas de cuando algo ocurre. Pero yo creo que no ocurre en el momento preguntándonos por las causas, Ujú. porque Profe, cuando pasa como que quedamos atónitos o pasa algún hecho y Sí. como que pasan unos días y recién pensamos en lo que hicimos, actuamos y después pensamos. La mayoría de las personas. Ujú. profe, Porque ¿al fenómeno se Profe. refiere a lo desconocido o no? No, se refiere a lo que acontece. Cualquier cosa. Ah, ya. Sí. profe, ¿puede poner un ejemplo de esa pregunta? Porque como que no lo entiendo mucho. Ya, mire. Yo Por tampoco. ejemplo, tal como ustedes estaban hablando, ¿ya? La vida misma pasa sin que yo me cuestione muchas cosas, ¿ya? Y cuando hablo de fenómeno, hablo sobre lo que pasa, lo que acontece nomás, ¿ya? Por ejemplo, uno usualmente se pregunta por la vida, ¿ya? Por el origen de la vida, por ejemplo, cuando es padre, supongamos, o por los límites de la vida, por la muerte, ¿ve? Esos son fenómenos que suceden. La gente nace, muere, por ejemplo, un fenómeno de injusticia que es lo que están viviendo, por ejemplo, a raíz de los hechos de violencia de género, y uno tiene que preguntarse el por qué. ¿Me explico bien ahí? ¿Sí? Acá No. Sí, preguntarnos, sí, ahora, profe, ya capté. sí, preguntarnos por las causas es preguntarnos por el porqué de las cosas, ¿ya? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasa por ejemplo, si uno se pregunta por qué sale el ¿Sería sol? como cuestionar todo o no? Claro, claro, cuestionar todo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si ustedes se fijan, todas estas preguntas son intencionadas a que ustedes rescaten el aprendizaje de los filósofos. Recién cuando hablamos de la lógica y la intuición estamos hablando de Descartes. Ahora también con el fenómeno también estamos hablando de Descartes y de las causas, por ejemplo, en Aristóteles. Al cuestionar todo sería como decir si es o no es, algo así o no. Claro, si es o no es, si se ajusta o no. Por ejemplo, si tú dices si es o no es porque tienes una idea previa de las cosas, ¿ah? Y ahí estás en el mundo de Platón. Esta pregunta se relaciona cuando usted nos explicaba y nos mostraba la taza de color rojo, lo eso, o nada que ver. Sí, sí, puede ser. Por ejemplo, yo me puedo preguntar con respecto a la taza, si es que ese color rojo hace que la taza sea lo que es. ¿Por qué la taza no es amarilla, por ejemplo? ¿Seguiría siendo amarilla o seguiría siendo taza si fuera amarilla o no? ¿Mm? Seguiría siendo taza. Claro, claro. Por eso ahí tenemos la causa accidental de Aristóteles, ¿no?
Y así vamos a... Algo me quedó. Sí. Por ejemplo, aquí yo tengo una wincha de medir. ¿Viste? Si esta wincha de medir, por ejemplo, si ustedes ven acá centímetros y acá pulgadas, ¿es la misma wincha o no? ¿Mm? Sí. Independiente de la escala de medición o no. Miden cosas. ¿Mm? En este caso es amarilla, pero puede ser de otro color. Subsiste por sí Profe cada misma. vez tiene más cosas más raras en su escritorio. Subsiste por sí misma, ¿por qué? Porque es independiente a mí. Su sustancia primera es esta wincha. Su sustancia segunda es un elemento de medición como tantas otras. ¿Ves? De ahí estamos en el mundo de Aristóteles. Su causa formal es que alguien lo diseñó para hacer medidas. Su causa eficiente es que él la diseñó, muy eficiente por lo demás, porque puso los centímetros y las pulgadas muy cerca. Ahí. Su causa final es que sirve para medir cualquier cosa, por ejemplo, medir la cabeza. ¿Ves? Así estamos en el mundo de Aristóteles. A ver, vamos a preguntarle a Navea. ¿Navea está por ahí? ¿O sigue en el mundo del sueño? Profe, si se corta, volvemos a entrar. Sí, quedan 10 minutos todavía. Sí, sí. ¿Navea está por ahí? ¿Está en el mundo del sueño todavía? Navea no está por ahí, Navea. Ya, Navea. Dígame. ¿Cómo puedo discernir entre el sueño y el estado de estar despierto, que es el estado de vigilia? ¿Cómo podría? Porque el sueño se da cuando uno está durmiendo y la vigilia cuando está despierto. Ya, pero Pero yo creo que sí es fácil distinguir porque por lo general las personas no recuerdan sus sueños cuando despiertan. Pero, por Y ejemplo, la intuición en el sueño y la sensación. ¿Alguien ha soñado alguna vez que se cae? yo sí. ¿Sí? ¿Es la misma sensación? ¿Te has caído alguna vez? ¿La misma sensación o no? O sea, es que lo que pasa es que siento cuando me caigo y me despierto. Claro, claro. Pero ese mismo mecanismo también lo ocupas tú cuando estás despierta. Es muy difícil discernir entre si uno está soñando o no. Este puede ser un sueño permanente. Como la teoría de las cavernas para ver qué es lo real y qué es lo que no. Claro, claro, puede ser también eso. ¿Ya? Y es muy difícil. Sin embargo, hay condiciones lógicas que se dan en el sueño. Por ejemplo, que las cosas sean unas o múltiples, ¿ya? Por ejemplo, que yo sea yo mismo el que esté soñando, no soy otro en el sueño. Y esa es una forma, tal como nos mostraba Descartes, de poder discernir en el sueño. Siempre está el yo. En este caso, el yo que sueña o el yo que piensa. ¿Eh? Veamos a ver, Luca está por ahí. Sí, profe. Ya. Número 6. ¿Qué dice la número 6? ¿Cuál será la causa primera de todo en cuanto es? ¿Qué cree usted sobre esa pregunta? ¿Cuál será la causa primera de todo? No sé, viéndolo desde un lado lógico, yo lo primero que se me viene a la mente es el Big Bang, ¿Ya? pero no estoy seguro de si esa sea la respuesta. Claro, ni siquiera los científicos están seguros de eso. Porque es muy difícil pensar en algo. Pero mira, te voy a hacer otra pregunta, Luca. ¿Tú crees que uno puede vivir, ¿ya? El ser humano a lo largo de su historia, ha podido vivir sin hacerse esa pregunta? Eh, ¿Se podrá vivir sin hacerse la pregunta de por qué las cosas son? ¿Cuál es la causa de las cosas? la verdad es que no, sería una vida vacía, sin, Ujú. sin ningún objetivo. Claro, claro. Sería una vida vacía y también hay una necesidad de saber más allá. Por eso el ser humano, por ejemplo, inventa los telescopios y todas esas cosas. Es porque hay una necesidad de observar más allá siempre, siempre, siempre. Yo creo, dando mi opinión un poquito más del ¿Sí? tema, Dale, que bueno. la pregunta hace referencia al nacimiento de la conciencia humana y de cómo esto nos diferencia a los animales. Ujú. Porque el ser humano siempre se ha hecho esa pregunta de ¿somos tan distintos a los animales? ¿Qué es lo que nos hace diferente a ellos? Tenemos alma, todas esas cosas buscando diferenciarnos de ellos. Ujú. Claro.
Ahí muy buena acertada la referencia de los animales, porque los animales finalmente son lo único otro que nosotros podemos tener como diálogo. No existe hasta ahora otra civilización que nosotros podamos compartir cierta información sobre lo que es la vida, sobre qué hay más allá de la muerte. Los animales son ese ente silencioso que está ahí para decirnos que no estamos solos en realidad. ¿Ya? Pero ahí está, ahí hay un diálogo que finalmente a nosotros nos deja como perplejos porque no hay un tú en el animal. No hay un tú. El animal no te puede decir tu nombre, por ejemplo. El animal te puede querer mucho, ¿ya? Como mi perrita que anda por ahí que me quiere mucho, pero no me puede nombrar. Entonces ahí está limitada. Y tampoco se hace la pregunta por cuál es la causa primera de todas las cosas. Esa es una pregunta netamente muy humana, y la filosofía se hace cargo de esa pregunta. Vamos a las 7. A ver, Francisca, ¿está por ahí? ¿Río? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ya. ¿Cuál es la 7, Francisca? Dice, Si la modalidad, modernidad. no, si la modernidad comienza con el sujeto y el problema del solipsismo, ¿Sí? ¿podremos lograr crear una sociedad solo de individuos? Sí. ¿Qué es el solipsismo? El solipsismo es lo que proponía Descartes cuando proponía el yo que piensa, ¿ya? Cuando dice pienso luego soy y tiene la certeza de sí, la certeza de que él existe, pero no sabe si lo otro existe, ¿ya? Todos nosotros, por ejemplo, yo puedo tener la certeza ahora de que estoy hablando con ustedes, pero no sé si están. A su vez, ustedes pueden escucharme, pero no saben si es que no saben los contenidos que tiene mi mente. Los seres humanos vivimos todos radicalmente solos en alguna parte de nuestra vida. Y la comunicación es una cuestión muy decidora y muy difícil. Teniendo en cuenta eso, Francisca, ¿tú crees que se puede construir una sociedad si es que cada uno vive en esa soledad radical? No. No. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Porque igual estamos obligados a vivir en sociedad. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser, Francisca? Que es que no haya ese problema de solipsismo, que no, ¿Cómo como, podría no ser? sé cómo expresarlo, pero de que no haya como un individualismo, Claro. porque Francisca, una sociedad es ajá, sí, sigue. como una ayuda entre todos o un Ujú. conjunto como entre todos, Muy bien. aunque haya cualquier problema. Entonces, Ujú. si cada uno vive individualmente, no sería una sociedad. Claro, claro. Con Descartes nosotros descubrimos esa soledad radical, pero a esa forma de entendernos como sociedad se le ha puesto muchos nombres. Por ejemplo, la iglesia ha sido un nombre de ellos, el Estado, la patria, por ejemplo, ¿ya? Pero hemos tratado de salir de esa soledad y también, por ejemplo, el problema de la empatía está en Descartes. ¿Seremos empáticos los seres humanos? ¿Cómo podemos hacerlo si es que vivimos en esa soledad radical? Ahí también hay una pregunta filosófica. ¿Ven, chiquillos? Acabamos de hacer una buena clase de filosofía. ¿Sí? Bien. ¿Les gustó el pimponeo de preguntas, o no? ¿Sí? Sí, está Sí, bueno. ¿Sí? bueno, Vamos a tratar de incorporarlo más, ¿ya? Eh, Queda un minuto. Yo me voy a comprometer ahora a subirles el material de síntesis de que no logramos hacer en la mañana, ¿ya? Para que puedan estudiarlo. Estas preguntas que acabamos de hacer no son preguntas de prueba, son preguntas para conversarlas, ¿ya? Pero aún así me gusta que las hayan respondido porque así me doy cuenta que van quedando algunos contenidos y que eso es súper importante para hacerlos reflexionar, que ese es el objetivo de la filosofía, ¿ya? Profe, Así que, sí, dígame, no sé si lo respondió, pero bueno, de nuevo por si acaso. ¿qué cosa? Todas las pruebas de ahora en adelante, si seguimos con pruebas y todo, Ujú. aparte de las que vienen ahora, ¿van a ser con alternativas o van a también haber pruebas con desarrollo? Yo creo que van a ser así con alternativas por ahora, porque no hemos visto como otra plataforma. qué fome.
Sí. Pero ahí vamos a ver. Profe, O sea, dígame. entonces será igual que la otra vez, así, la misma página 2. Sí, sí, sí. Pero ahora la profe Claudia nos pidió antes para que no haya ningún error. ¿Ya? Y eso. Ah, ya, qué bueno. Ya, ¿Verdad que la chiquillos, primera vez sí, fue de locos? sí, se va a cortar ahora, los voy a dejar entonces. No se olviden de Chao, estudiar, profe. no se olviden de Chao, estudiar profe. y de ver la clase anterior, ¿ya? Revísenla, por favor. ¿Bien? Bueno, profe, Ya. Nos Que vemos esté entonces. bien. Adiós. Chao, Chao, profe, chao. gracias. que le vaya bien. Chao. Chao. Ya, chao. Cuídese. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Gracias por comentar Sí, todo. Nos profe. vemos. Chao, cuídense. Chao. Muchas gracias, chiquillos.